Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala te va a presentar un programa muy especial. Te voy a decir 12 signos y síntomas de poder sufrir un trastorno psiquiátrico. Pongamos atención. Los diagnósticos en psiquiatría son denominados por el CIE-10, Manual de la Organización Mundial de la Salud, como trastorno de. Entonces tenemos trastornos de tipo neuróticos y también tenemos trastornos de tipo psicóticos. Los neuróticos son, digamos, producto del nerviosismo, la ansiedad o los trastornos de personalidad que puedan tener las personas. En cambio, los psicóticos son ya algo mucho mayor. Por ejemplo, hablamos de la esquizofrenia, hablamos también de la bipolaridad. Acá empezamos con el insomnio crónico. El insomnio tiene un valor muy grande dentro de la especialidad de psiquiatría, ya que se dice de que el 85 a 90% de padecimientos psiquiátricos se caracteriza por sufrir de insomnio. Lo normal es dormir de 6 a 8 horas. Personas que duermen menos puede ser que ya tengan un padecimiento. Me explico. En los trastornos de ansiedad, incluso en los trastornos de ansiedad crónico, vemos que hay gente que puede estar todo un año sin dormir bien y ellos siempre se quejan. Ahí, por ejemplo, también tenemos el trastorno afectivo bipolar. El sueño se recorta, como que estas personas se conforman con dormir 2 o 4 horas y no está dentro del promedio normal de horas de sueño para el ser humano. Entonces eso llama mucho la atención. El estudio de las horas de sueño nos lleva a pensar de que algo está pasando con el paciente, algo está pasando con la persona. Segundo, sufrir de depresiones recurrentes o sufrir de episodios maníacos. Me explico. Las depresiones son estados afectivos en el cual el ser humano está con un ánimo muy bajo, no tiene ganas de hacer nada, se siente decaído, desmotivado, incluso no tiene deseos de tener relaciones sexuales. Es una persona que está, como se dice, de ánimo triste, melancólico, pero, o sea, que siempre sea recurrente. Recurrente significa que se le da tratamiento, pasa un tiempo y nuevamente la depresión. Nuevamente este es tratado, el tiempo que se le tiene que tratar, y nuevamente está de alta y otra vez depresión. O sea, hay episodios depresivos, ¿no? Llama la atención por qué tantos episodios de depresiones recurrentes. ¿Podría estar frente a un trastorno afectivo bipolar? Podría ser que sea una depresión de tipo monopolar, o sea que yo solamente voy a ver el polo depresivo en este paciente también. Ahora, sufrir de trastornos maníacos, ver a una persona, digamos, con el ánimo exaltado, excesivamente alegre, demasiado pilas, demasiado eufórico, no es normal, a no ser que sea un consumidor de cocaína. Pero si esta persona se pone así, por decir, de la noche a la mañana, no duerme, habla demasiado, que le llamamos la verborrea, y está hiperactivo, muy seductor, es un episodio maníaco y podría tratarse de un bipolar en ese momento con fase maníaca. Y estas personas son muy peligrosas porque su agresividad y violencia los puede llevar incluso a matar a la persona que le rodea o que le dé la contra, o a tener también síntomas psicóticos como añadidura a su episodio maníaco. Entonces tengamos mucho cuidado en reconocer este segundo tip. El tercero, la ansiedad crónica. ¿Qué significa crónico? Crónico significa cuando ya pasa más de 2 semanas y yo persisto con el mismo problema, o que de repente venga un paciente y me cuente de que sufre de ansiedad desde que era niño.
O sea, la ansiedad crónica podría ser sufrir de un trastorno de ansiedad generalizada, de trastornos de pánico, de repente de sufrir trastornos mixtos de depresión y ansiedad, como se dice, ¿no? Un episodio de trastorno mixto, sufrir ansiedad y depresión, que es muy frecuente por la vida laboral que a veces tenemos nosotros los peruanos. Trabajamos 10, 14 horas, la situación económica baja, ¿no? Podría ser un rasgo común, pero estudiando la ansiedad, el tiempo de enfermedad y que ésta sea crónica, me puede llevar a pensar también incluso que esta persona esté afectada de un trastorno afectivo bipolar, o de repente sea una persona que sufre de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Recordemos que en endocrinopatías hay trastornos también del humor o de la ansiedad, pero de causa orgánica. Entonces tendría que ser un estudio minucioso de esta persona para poder hallar la causa de la ansiedad crónica. No es cuestión de hacerle un simple test y decir, ah, tienes ansiedad crónica, me dedico a combatir tus pensamientos distorsionados, te receto y eso es todo. No, hay que hacer un estudio, hay que conversar con la familia, hay que preguntar si ha habido intentos de suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos un problema declarado que hay que saberlo valorar. El cuarto sería sufrir de una fobia. Puede ser una claustrofobia, una fobia específica, puede ser una fobia a los pájaros, ornitofobia, puede ser una fobia a una situación, por ejemplo, viajar en un avión. Podría ser también de repente una fobia social, hablar en público o a tener relaciones interpersonales con las personas. Entonces hay muchos tipos de fobias, pero las fobias ya son un trastorno o padecimiento psiquiátrico que está evidenciando el neuroticismo que hay dentro de ti, sobre todo cuando no puedes controlar la fobia. Yo tengo compañeros de estudio, médicos, que sufren de hematofobia, no pueden ver sangre. Entonces estamos viendo un rasgo psiquiátrico en ellos. Ahora, que tú lo reconozcas o no lo reconozcas es problema tuyo, pero quien está especializado está reconociendo ya un trastorno psiquiátrico en ti que amerita un tratamiento. Quinto, la promiscuidad. ¿A cuántos no les puede tocar este tip y puede denotar la mala salud mental que tengan? O para expresarlo de otra forma, el trastorno o padecimiento psiquiátrico que tengan. Promiscuidad significa tener más de 3 parejas en un mismo mes, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que tiene relaciones simultáneas y bueno, son adictos al sexo, son pacientes bipolares, tienen un trastorno de personalidad, no sé, tendría que hacerle una historia clínica, tendría que ver para poder dilucidar y plantear mi plan de trabajo. Pero la promiscuidad ya me está dando luces que algo no está bien en ti. Sexto, los intentos de suicidio frecuentes. Sabemos que las personalidades borderline o trastorno límite de personalidad, digamos, son las que más tienen estas conductas parasuicidas. Muchas veces el borderline no quiere matarse, no quiere suicidarse, quiere a veces utilizarlo como una manipulación, pero otras veces está con una depresión profunda o mayor porque de repente se peleó con el esposo, porque de repente siente que la traicionan. Recordemos que en el trastorno de personalidad límite siempre la persona vive con el temor o con la angustia de que es traicionado por otra persona y tiene ese temor también de ser abandonado en la relación. Y la otra es la idealización, entre comillas, del ser amado. Entonces ahí, por ejemplo, muchas veces nos llevan a conductas parasuicidas como manera de solucionar las cosas o manera de manipular al ser amado. Tenemos el séptimo tip, significa la personalidad alterada o tóxica. Ya hice un adelanto hace un momento. La personalidad límite. ¿Qué significa esto? De que tener una personalidad alterada es sufrir de un trastorno de personalidad.
Tenemos que los trastornos de personalidad están clasificados en racimos, clases o grupos. Tenemos, por ejemplo, los trastornos de personalidad del clúster A, por ejemplo, los de tipo esquizofreniformes, donde vemos el trastorno de personalidad esquizotípico, el trastorno de personalidad esquizoide o el trastorno de personalidad paranoide. Tenemos en el clúster B los dramáticos, el trastorno de personalidad límite, el trastorno de personalidad histriónica, y en el clúster C tenemos el grupo de los ansiosos o de los evitativos. Tenemos, por ejemplo, el trastorno de personalidad anancástica, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad evitativo. Y otros no clasificados, como también el trastorno de personalidad depresivo. Definitivamente tener una personalidad alterada significa toxicidad, en el sentido de que la persona sufre su trastorno de personalidad porque siente que no se puede adaptar a una vida en común, a relaciones interpersonales con otras personas, y otra de que sufre y hace sufrir, y muchas veces se niega a una ayuda o a un apoyo, porque un trastorno de personalidad se caracteriza por tener un pensamiento rígido e inflexible y siempre está pensando que tiene la razón y hace un mecanismo de proyección. Por ejemplo, te dicen: yo no soy el enfermo, yo no soy el que está mal es ella, es él, ¿no? Porque no me hace tal y tal, ¿no? Pero, o sea, nunca quieren reconocer hasta que afrontan una separación, una denuncia, y verdaderamente ya en una situación más crítica o de depresión profunda comienzan a meditar y a autoanalizarse. Pero al principio ellos hacen una negación, como diciendo: yo no soy el que está mal, los que están mal son los que me rodean, y no es así. Entonces, para tener conciencia de enfermedad hay que tener un pensamiento, un criterio, un raciocinio muy neutral. El sufrir de alucinaciones. Las alucinaciones ya significan un trastorno psicótico, significa alejarse de la realidad, escuchar voces que te hablan, escuchar voces dialogantes que conversan en tu oído, ¿no? Y conversan en tu oído todo el tiempo, de repente en la mañana, en la tarde, en las noches, o que solamente te critican y te dicen: eres un tonto, eres una tonta, ¿por qué no te matas? Entonces, por el contenido de las alucinaciones, nosotros podemos también darnos cuenta cuando, por ejemplo, se trata de una depresión mayor con síntomas psicóticos, o podría tratarse de una esquizofrenia. Si las alucinaciones son visuales, generalmente son de causa orgánica, puede ser un tumor cerebral o puede ser un trastorno esquizoafectivo, que también se caracteriza por eso, o por un consumo de drogas. El siguiente es la paranoia. ¿Qué significa la paranoia? Significa el estado de desconfianza extremo que puede tener una persona de todo el medio que le rodea. Yo puedo pensar que ya es un prodromo de una esquizofrenia, o también puedo pensar que tú estás afectado de un trastorno de personalidad paranoide, cuando ya eres una persona que está acostumbrada a siempre pedir una corroboración de la lealtad de las personas que le rodean, o de estar vigilando que tal o cual persona verdaderamente hizo lo que te dijo. Estás desconfiando siempre al máximo y al milímetro de cada cosa que tú haces. Incluso para verificar, se toma la molestia de dar vueltas por tu casa para ver si es cierto lo que tú le dijiste. O sea, es una cosa que ya no es normal. Yo he visto personas así en mi trato diario, cotidiano, y también lo he visto a través de los relatos de los pacientes que me cuentan a veces sus interacciones personales con sus parejas. Podríamos también ver una paranoia en el caso de una celotipia, que es un pensamiento delirante. Por ejemplo, cuando la persona piensa constantemente que su pareja le engaña. Y estoy hablando de adultos mayores de 70, 80 años,
que celan a sus esposas también de 70, 80 años y están diciendo, tú estás saliendo, el jardinero que vino está contigo, el señor que vino a pintar tiene algo contigo, ¿no? Entonces esa persecución sin lógica y fuera de la realidad, con criterio de infidelidad, se llama la celotipia. Y la celotipia es muy característica cuando, por ejemplo, son adultos mayores, ya están con su Alzheimer, o son personas que se han dedicado al consumo de alcohol por largos años y realmente han, como se dice, malogrado sus neuronas y ya están viviendo una etapa medio psicótica. Décimo, cuando tú recurres a las adicciones, ese trastorno de control de impulsos, pegarse a la marihuana, a la cocaína, al LSD o incluso al juego patológico, a las compras compulsivas, de repente también puede ser adicción al trabajo, la adicción a las redes, estar pendiente del teléfono, pendiente del Facebook, del Twitter, del Instagram, ya, o sea, uno vive solamente para eso, ¿no? No es normal. No es normal dejar de comer, dejar de tener reposo, tranquilidad o dedicarse a sus cosas personales por estar prendido de un teléfono, prendido de una red o de otras cosas, ¿no? Incluso Akiscal estableció bien claro que era una característica del trastorno afectivo bipolar cuando el psiquiatra encontraba 3 adicciones en un paciente, o más de 3. Esa era la regla de 3 de Akiscal, que nunca la podemos olvidar. 3 o más de 3 adicciones nos llevarían a un bipolar. El 11º signo podría ser sufrir de trastornos alimentarios, anorexia, bulimia. Esto, por ejemplo, lo vemos en los trastornos límites de personalidad y hay incluso pseudopercepciones, ¿no? Hay señoritas que se autoperciben gordas y están súper delgadas, pero ellas se ven gordas y no quieren comer. O si no, hay algunas que comen, bueno, acá decimos como camionero, ¿no? Comen así, ¿no? Demasiado rápido y comen un montón y después se sienten culpables por haber comido y se provocan los vómitos, ¿no? Entonces eso no es normal tampoco. Un trastorno de conducta alimentaria está evidenciando que tú tienes un trastorno psiquiátrico y tienes que tratarte. La negación forma parte también de la enfermedad o del diagnóstico. Entonces aquí hay que recurrir a la red social de apoyo para que nos ayude en el tratamiento. Y el 12º es que no te llevas bien con nadie. No sabemos por qué, pero o sea, no tienes amigos. Peleas con todo el mundo, tus relaciones interpersonales son difíciles, incluso con tus parejas, ¿no? Algo está pasando dentro de ti. Bueno, esto no puede terminar acá. Tenemos que dar unos tips para cuando nosotros detectamos todo esto. De repente, el tip más importante para mí, como médico, como personal de salud, es evitar una muerte. O sea, evitar el suicidio, evitar el homicidio. Es lo principal. Segundo, tratar el sueño. Se dice de que no puede haber una buena salud mental si no dormimos bien. Tercero es no automedicarnos. Hay personas que porque fueron a un médico o tienen conocimiento de que un médico le dio tratamiento a otra persona, ya ellos se diagnostican y se toman los medicamentos que ellos quieren y con el tiempo que ellos quieren. Acá en el Perú, la gente tiene la costumbre de darse de alta por ellos mismos. Nunca esperan que el médico les dé alta. Acá la gente te dice, bueno, yo ya me siento bien, voy a dejar el tratamiento. O si no, tú nunca te enteras que abandonaron el tratamiento. Resulta que te llaman dentro de un año y te dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo solamente seguí el tratamiento, pero por 2 meses. Después lo dejé porque me sentí bien. Y nuevamente recayeron. Entonces, no hay criterio. Lamentablemente, la falta de conocimiento de las personas los lleva a cometer los peores errores de su vida. Lo siguiente es, anda a una consulta de salud mental. No tengas miedo de ir al psiquiatra. El psiquiatra no es una persona, entre comillas, para diagnosticar locura o esquizofrenia. Nosotros también tratamos los trastornos neuróticos, los trastornos de personalidad. Lo que pasa es que la gente tiene miedo a enfrentar su propia realidad
Y el peruano tiene muchos, bueno, disculpe, pero tiene muchos complejos y tiene miedo de ser diagnosticados de algo que después ellos se van a asustar, pero es por el desconocimiento. Y prefieren ir al psicólogo, donde el psicólogo, claro, va a verlos, también los puede ayudar, pero el psicólogo solamente muchas veces ve la punta del iceberg, porque hay que tener una preparación médica para tener una visión integral del paciente. Si tú vienes con depresión a mi consultorio y tienes síntomas psicóticos, puede ser que también tengas un hipotiroidismo en grado extremo y no controlas tu aspecto emocional, o puede ser que aparte de ser borderline tengas otra cosa más, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en el Hospital Rebagliati en Lima vimos un trastorno psicótico breve y resulta que era una diabetes descompensada, pero el paciente estaba psicótico y parecía una esquizofrenia. Necesito la red social de apoyo para evitar el suicidio y el homicidio, para que haya adherencia al tratamiento. ¿Con qué familiares voy a contar? Si yo no cuento con familiares, no me arriesgo a dar un tratamiento. De repente la persona se toma toda la bolsa de medicamentos y amanece muerta. No. Tiene que haber una red social de apoyo. Alguien tiene que responder por ese paciente. Siguiente, el sexto es: si tú eres familiar y tienes un paciente con esquizofrenia o es bipolar o tiene un trastorno de personalidad, no lo puedes abandonar. Recuerda que tú eres familiar y tú vives con él. Lamentablemente nosotros los médicos no vivimos con todos los pacientes que tocan la puerta del consultorio. Bueno amigos, espero que te sean útiles estos signos y síntomas para detectar un trastorno de psiquiatría. Y si te gustó mi programa, regálame un like, presiona la campanilla y recibirás todos los programas de Psiquiatría ICA. Escríbeme tus inquietudes en la bandeja de comentarios. Hasta luego amigos.